filo de la noche. Al filo de las ideas. Al filo de la palabra. Al filo de las dudas. Podcast al filo. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, allí donde se encuentren. Continuamos con nuestra serie de episodios dedicados al estudio de la filosofía antigua. Vamos a intentar realizar algunas redefiniciones primero que nos permitan hacer una síntesis más justa del proceso histórico que venimos estudiando. En principio, es fácil observar que no todos los filósofos llamados presocráticos fueron efectivamente filósofos, tal como lo hemos estudiado en el podcast anterior. A tal punto que es probable que ni siquiera hayan podido conocer el término la mayoría de ellos. Por otra parte, es bien sabido también que no todos vivieron antes de Sócrates. Por ello, y para evitar inútiles anacronismos, propongo no asignar el nombre de filósofos a secas a aquellos que fueron contemporáneos o anteriores a Pitágoras. De modo que para facilitar nuestro estudio, permítanme correr el punto de inicio de la filosofía y situar la línea de comienzo en Pitágoras. Ello nos obliga a que los pensadores previos sean llamados tal como se lo hacía en su tiempo y por tanto sería pertinente usar el término sabios. Entonces, nuestra línea histórica quedaría de la siguiente forma: sabios prepitagóricos o, si alguien no quiere eliminar el término filósofo, podemos conceder filósofos precursores o arcaicos. Luego viene Pitágoras y finalmente los filósofos post-pitagóricos hasta llegar a la época clásica, donde sí claramente hay una distinción de época, refiriéndonos a filósofos del siglo IV. Ello nos permitiría poner de relieve algunos conceptos claves del periodo que van del siglo VI al siglo IV, con el objetivo de crear una continuidad cultural un poco más compleja, dado que las versiones rupturistas nos conducen a un tipo de evolucionismo histórico reduccionista que atenta contra la profundidad de los logros alcanzados por los pensadores del periodo arcaico. Como uno puede observar en los mapas que muestran la distribución geográfica de origen de los personajes que forjaron la filosofía, estos provinieron de una multitud de regiones con tendencias y corrientes culturales que se fueron sincretizando en lo que posteriormente llamaríamos Grecia. En este sentido, los historiadores concuerdan como determinante una serie de hechos políticos que van desde el triunfo militar de las ligas griegas frente a los invasores persas hasta la invasión alejandrina de Asia a partir del siglo III, que dio origen al posterior desarrollo del mundo helénico. Es decir, este es el periodo en el que la filosofía comienza a gestarse como una unidad cultural. A decir verdad, no es mucho lo que nos ha llegado escrito de estos primeros filósofos. De todos modos, hay una buena cantidad de doxógrafos y comentadores que constituyen las fuentes para el estudio del pensamiento filosófico, uno de cuyos exponentes nos hemos referido en el podcast anterior cuando nos dedicamos a la controversial forma de entender al filósofo que tenía Diógenes Laertes. Pero la tarea doxográfica comenzó en tiempos muy tempranos y ya está presente tanto en las obras de Platón y también en la de Aristóteles. Este último realiza un valioso y pormenorizado recorrido por las doctrinas e ideas de los filósofos precursores de la época arcaica. Podemos incluir entre estos doxógrafos iniciales también a Teofrasto, sucesor de Aristóteles en el Liceo, considerado un gran doxógrafo del cual han recogido sus testimonios Plutarco, Sexto Empírico, Clemente de Alejandría, Hipólito, el mismo Diógenes Laercio, Estobeo, hasta Simplicio, ya en el siglo VI de nuestra era. Como decía, es importante notar que el modo en el que fue entendido y recibida la obra del pensamiento filosófico anterior a la época clásica tiene mucho de la influencia que nos legó Platón y Aristóteles. Es muy probable que esto sea así por el carácter sistemático en el que se trabajó en las escuelas con residencia en Atenas.
Ya veremos más adelante cómo Platón hará un destacado esfuerzo por concentrar los problemas de la especificidad filosófica en indagaciones de carácter ontológico y antropológico, mientras que Aristóteles pondrá sus intereses en el carácter lógico y físico, y ambos a su vez en cuestiones de índole política. Más allá de la dificultad de no contar con obras completas o descripciones acabadas de sus sistemas de pensamiento, tanto los fragmentos como los comentarios permiten observar algunos conceptos sumamente perspicaces y abstractos que a la larga influyeron en la configuración de la perspectiva occidental del mundo. Tal como venimos sosteniendo, estos pensadores ocuparon un amplio rango de espacios de desarrollo profesional experto en las más diversas ramas del saber, que hoy no dudaríamos en llamar ciencias, esto es, meteorología, astronomía, cosmología, ciencias políticas y sociales, teología, epistemología, lógica y metodología, antropología, ética, medicina, biología, en suma, un amplio espectro de campos de investigación. Llegados a este punto, es preciso referirnos a algunos conceptos a partir de los cuales estos pensadores provocaron un verdadero cambio de paradigma. Por ahora nos concentraremos en los conceptos de arjé y physis, que usualmente se traducen como principio originario y naturaleza. Veamos en qué consisten dichos términos. Arjé es un término que se refiere a una especie de primer principio ordenador mediante el cual se explicaría toda la realidad a partir de un movimiento ascendente en complejidad que en ocasiones tiene una perspectiva evolutiva y en otras un desarrollo genético. Dichos principios pueden ser conocidos por los humanos y este optimismo nociológico es clave para caracterizar a nuestros pensadores. La arjé es preexistente al mundo que produce, es decir, al mundo que percibimos en la naturaleza y se manifiesta o se hace evidente a partir del cambio. Y su dinámica se observa en la dialéctica que se da entre pares de opuestos, la famosa tesis de los contrarios que aparece en distintos fragmentos de distintos autores. El arjé no es cualitativamente superior al resultado que produce, pero tampoco es cuantitativamente menor. Desde un punto de vista lógico, pero también, tal como lo plantea Mircea Eliade, incorporando una dimensión ontológica en la discusión sobre las causas primeras que constituyen lo real. En suma, la búsqueda de lo originario y primordial también engloba otro concepto clave, el de physis. A menudo, physis se traduce como naturaleza, y si bien no sería inexacta esa traducción, hay que reconocer que el mismo no alcanza a representar el campo semántico que tenía para nuestros pensadores. En efecto, la dimensión ontológica a la que se refiere Eliade en la cita anterior también tiene en la physis un peso mayor que en nuestro actual término conocido como naturaleza. En otras palabras, physis no es naturaleza, sino más bien una experiencia integral y más amplia de la realidad, que implica una concepción metafísica de lo material. Por ello decimos que está cargado de una significación ontológica, en algunos casos alcanzando hasta una caracterización divina de la naturaleza como realidad óntica. Como nos recuerda la famosa frase de Tales, cuando dice: todo está lleno de dioses. En definitiva, pensar la physis es también pensar el ser. Solo a partir de este entendimiento podemos abordar a los autores de este periodo con mayor cuidado. Physis es la experiencia de ese cosmos que estudiamos anteriormente, y si bien en la concepción subyace un componente animista, el pensamiento griego no se detiene allí, como lo haría una perspectiva religiosa, por ejemplo, sino que va en busca del arjé, inicia el camino de la indagación filosófica. Otro elemento clave para comprender el cambio operado en el paradigma que inicia la filosofía es el interés por comprender la poderosa voluptuosidad del cambio en la physis. Y todo lo que implica intentar dar razones de las transiciones de los estados de la materia en las cuales las formas aparecen y desaparecen. Aquellos filósofos descubren que las meras descripciones no alcanzan para develar lo que sucede en el cambio
Por eso inician una búsqueda de lo permanente en el seno de lo que cambia sin pausa. Precisamente de estos núcleos dilemáticos saldrá ese nuevo saber que se organizará paulatinamente bajo el nombre de filosofía y que irá muy lejos en las especulaciones fundamentales de la existencia, dando nacimiento a la perspectiva o cosmovisión occidental del mundo, vigente hasta nuestros días. La cuestión visual también debe ser destacada, dado que, como venimos estudiando, a la observación directa de la experiencia, los griegos le suman la contemplación y la abstracción. Mediante esta innovación metodológica aparece una epistemología que se distingue del mito precisamente por ir cambiando las formas de representación. Es decir, se pasa de un antropomorfismo, de un zoomorfismo a un hilemorfismo lógico que tendrá su desarrollo más claro en Aristóteles, la búsqueda de las formas. Para su estudio conceptual, estas corrientes a menudo se presentan bajo el nombre de escuelas que identificamos del siguiente modo. Escuela jónica es la más antigua y tiene entre su lista a figuras como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, todos ellos provenientes de Mileto. También se puede sumar a la escuela jónica a Heráclito, proveniente de Éfeso. Todos ellos originarios del Asia Menor. Las principales argeo, principios originarios para estos filósofos precursores fueron el agua en Tales, el aire en Anaxímenes, el apeirón en Anaximandro y el fuego en Heráclito. Consideraban que el mundo era eterno, como un proceso también material, pero dotado de energía. Con los jonios se inicia una reflexión metodológica, fundamentalmente en algunos fragmentos de Heráclito, que se sustenta en dos principios. Por un lado, un cierto empirismo que resalta el rol de los sentidos para conocer y para comprender, y la asunción del logos como un nomos, es decir, como una ley dialéctica. La escuela pitagórica, con origen en el sur itálico, en Crotona, de la que ya nos hemos ocupado lo suficientemente en episodios anteriores. La escuela eleática, también provenientes del sur de Italia, de la colonia llamada Elea, situada cerca de Crotona, cuyos principales referentes son Genófanes de Colofón, Parménides y Zenón, que eran de la misma Elea, y Meliso, que llegó proveniente de Samos. El pensamiento eleático es más bien lógico y ontológico. Más puntualmente, Parménides reflexiona sobre el significado del término ser, aplicándole una argumentación lógica y logrando producir una serie de problemas y contradicciones entre el ser y el no ser que permiten reflexionar sobre las consecuencias de la experiencia en el existir y sobre su cambiante comportamiento. Este tipo de reflexiones desencadenan un nuevo método de estudio del logos, un nuevo arjé, dado que si bien pueden iniciarse en la observación cualquiera de estas experiencias entre el ser y no ser, solo se captan por lo que Aristóteles llamará posteriormente la contemplación, es decir, solo pueden ser inteligidas por la razón. La escuela atomista. El atomismo tiene adeptos en distintas regiones. Empédocles adhiere posteriormente al atomismo y proviene de Agrigento, una polis ubicada en Sicilia. Anaxágoras, por su parte, proviene de Clasómene, en Asia Menor, y finalmente Leucipo, de quien poco se sabe su precedencia, y Demócrito, de Abdera, una polis ubicada en Tracia. El atomismo fundamentalmente expresa un monismo materialista que postula la existencia de elementos primordiales en la materia a los que denomina átomos, que en griego quiere decir que no pueden dividirse. Los átomos en sus relaciones constituyen el arjé de la realidad misma. Sus ideas serán inspiradoras de la física contemporánea en muchos aspectos. Es importante destacar que se atribuye a Anaxágoras nada más y nada menos que el concepto de nous, el cual trataremos de estudiar más adelante, pero para decirlo rápidamente, equivale a lo que hoy llamamos mente o razón intelectiva. En un podcast posterior vamos a presentar lecturas de los principales fragmentos correspondientes a los autores de las escuelas mencionadas. En suma, para finalizar, en el siglo VI a.C. es indudable que se produce un cambio en el conocimiento que, a partir de Pitágoras, se entenderá como una búsqueda no clausurada que permitirá reorganizar todo el saber y le dará un nuevo orden. Me interesa resumir 7 razones claves para comprender cómo es que se produjo ese cambio. 1.
El contexto histórico nos muestra un diálogo de saberes interregional a partir de una conformación multicultural y plurinacional de las polis griegas que finalmente terminarán configurando el cosmopolitismo. 2. La aparición de conceptos reinterpretados por los griegos, que ya estaban ciertamente presentes en culturas teocráticas o tiránicas anteriores, pero que ellos entenderán en un sentido inacabado y abstracto, como lo son, por ejemplo, la argé, la physis o el logos. 3. La necesidad política de establecer alianzas y reconocer las diferencias presentes en un territorio demasiado dinámico e inabarcable. 4. La pasión por el agón, es decir, por la confrontación de ideas, palabras e interpretaciones, presente en todas las expresiones públicas, incluyendo la vocación por las Olimpiadas, la vocación por competir y alcanzar la gloria. 5. El reconocimiento de la sabiduría como una virtud y una vía de acceso a un modo de vida superior, conjugado con la ausencia de castas sacerdotales que impongan doctrinas de conocimiento. 6. El flujo incesante de creencias diversas corriendo por el Mediterráneo de un lugar a otro y correspondían a etnias y culturas muy diferenciadas, pero siempre mixturadas, siempre mezcladas. Y 7. La pasión por los espacios públicos como escenario de la vida y el reconocimiento del otro en la conformación del yo. Podcast al fin.